Estás escuchando Conspiracronen. Hoy 23F. Golpe de Estado o restauración. Buenas noches, queridos croneros, queridas croneras. Bienvenidos una vez más al espacio del misterio de Radio Cronen, a Conspiracronen. Hoy traemos un tema interesantísimo que nunca deja de estar en actualidad. El 23F, el golpe de Estado fallido de Tejero y compañía. Y como siempre también os traemos a los mejores contertulios que os van a dar la mejor información, la mejor conspiración y el mejor buen humor. Presentamos en primer lugar a mi querido Lucky Lagarto, que nos ha ayudado ahí, como siempre, en el sonido, en el montaje. No seríamos nada sin él. Hola, Lucky. Ahí está aplaudiéndoos a vosotros y a vosotras, que sois los que hacéis en el fondo Radio Cronen. Nacho Camacho a los mandos, bienvenido una vez más. Buenas noches, conspirativas noches, aquí para arrojar un poquito de luz en este tema, ¿no? Que hay tanta controversia con él. ¿Crees que acabaremos en la cárcel después de esta noche? Posiblemente. Retando la ley Mordaza. José Rascalari, como siempre, nuestro mayor experto en la historia de este país. Hoy entramos de golpe en el búnker y en el 23F. ¿Qué hay detrás? La cueva del 666 hoy va a arder. Servidor Chus Galán, también para serviros. Después contaremos con la presencia de Anchonetti Levi, que también va a estar. Ya sabéis que también es un gran amigo de la conspiración. Y queremos mandar recuerdos a los compañeros habituales que hoy no están presentes. A Sergei de Vicente, Miki Cax, Peter Antic, Kaiser Walterson, y creo que no me dejo a nadie, ¿verdad, chicos? Recordaros los canales de contacto. Radio Cronen es una radio colaborativa, además de independiente. En primer lugar tenemos el correo electrónico radiocronen@gmail.com, donde nos podéis hacer sugerencias, proponernos temas, colaborar. Si queréis venir aquí incluso en directo, también nos podéis hacer mencionar y os daremos la información. Tenemos el canal de Twitter, @radiocronen, también estamos en Facebook y por supuesto en el canal de iVoox, donde agradecemos que deis a me gusta si os ha gustado el audio, el podcast, y que dejéis comentarios con cualquier apreciación que queráis. Y por supuesto también recordaros que este programa está patrocinado por la mejor cerveza artesana del mundo, que ¿cuál es, chicos? Cervezas Madroña. Yo me pirro por la IPA. Yo la Red Ale. Centeno, también muy buena. Y para los que quieran lo tradicional tenemos la Blonde, pero es una Blonde pura artesana. Cerveza de cerveceros artesanos de Madrid, muy buena, claro que sí. Y sin más, bueno, a ver. Soy un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la Cámara. La Guardia Civil entra en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralletas. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos el punto de partida de nuestro programa. El 23 de febrero de 1981, un grupo de 2 compañías de guardias civiles, al mando del teniente coronel Tejero Molina, entran en el Congreso de los Diputados y la emprenden a tiros, para suerte de todos, solo con el techo del Congreso, ¿no? Y quebrantan completamente el proceso democrático de este país, ¿no? Pero antes de llegar al 23F de 1981, hay una serie de acontecimientos previos muy importantes que hay que tener en cuenta, tanto de la parte final del franquismo como de la transición. Empezando, por ejemplo, José Racón. Pues yo creo que el punto de partida sería el 20 de diciembre de 1973. Se ejecuta la Operación Ogro. El presidente del gobierno franquista, Luis Carrero Blanco, el almirante Luis Carrero Blanco, pues vuela por los aires en la calle Claudio Coello, en el barrio de Salamanca, pues cuando se dirigía a misa, sobre entre las 9:30 y las 10 de la mañana. Al parecer, un comando terrorista de ETA ha puesto unas minas antitanque debajo de la propia calle, a través de una serie de agujeros que habían estado durante meses horadando en la calle, y gracias a una información que al parecer les proporcionó una mano oscura en cierta cafetería de Madrid, pues consiguieron las rutas, que siempre eran fijas, de Luis Carrero Blanco, y murió.
Y yo creo que esto está muy relacionado también con la CIA, puesto que el propio Kissinger, que era secretario de Estado en los Estados Unidos, estuvo aquí justo pues 24 horas antes de que volara Carrero Blanco por los aires, ¿no? Con lo cual hay una cierta conspiración o una cierta corriente histórica que defiende que la propia CIA de alguna manera proporcionó los datos necesarios a ETA, incluso hasta los explosivos, porque ese tipo de minas antitanque jamás la volvió nunca a usar ETA y eran muy difíciles de conseguir en la época del año 73 en España, ¿no? Y este era el sucesor, digamos, más duro de Franco, ¿no? Y luego hay más acontecimientos, ¿no? Que sería conveniente ir destacando, ¿no? Sí, el 20 de noviembre de 1975 muere Franco, muere el dictador, tras una agónica muerte con Parkinson, hemorragias, 3 operaciones a vida o muerte. Ya se sabía que desde llevaba días al borde de la muerte ya, y hay muchas teorías, ¿no?, que piensan que se hizo coincidir con el 20N, fecha de la muerte también de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Qué casualidad, ¿no? El 22 de noviembre de 1975, apenas 2 días después del fallecimiento del dictador Francisco Franco, se produce la ceremonia del juramento de Juan Carlos I, juramento en favor del movimiento nacional del régimen franquista, sucediendo como jefe de Estado del Reino Español a Francisco Franco. El presidente de las Cortes tomó juramento al futuro sucesor. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia, al jefe del Estado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Ahí escuchamos a Juan Carlos I en este juramento del 22 de noviembre de 1975. Y continúa el tema histórico y se produce un terrible acontecimiento en Vitoria durante una huelga de una serie de obreros, una manifestación, unos obreros que estaban de manera pacífica reclamando derechos laborales y democracia en una iglesia de Vitoria. Pues se produce el asesinato por parte de la policía armada de 5 trabajadores. Se los acribilla, se los ametralla. En esta época era presidente Arias Navarro, que fue el último presidente del gobierno nombrado por Franco, y supuso que fuera destituido este luctuoso hecho y que Adolfo Suárez fuera nombrado presidente del gobierno por Juan Carlos I. Y hay que decir que dentro de todavía del régimen franquista, dentro de las leyes franquistas, puesto que no estábamos todavía en un periodo democrático. Arias Navarro sustituido por Adolfo Suárez como presidente del gobierno, a quien le nombra el rey. Adolfo Suárez desempeñó varios cargos públicos durante la dictadura franquista. Era un falangista que fue gobernador civil de Segovia, procurador en Cortes y director general de Radiodifusión y Televisión Española. A pesar de ser algo desconocido para la opinión pública en el momento, en 1976 fue nombrado por el jefe del Estado, Juan Carlos I, fue nombrado presidente del gobierno. Y el 15 de diciembre de 1976, aprobada en esa fecha por referéndum, la ley para la reforma política promovida principalmente por este nuevo presidente, por Adolfo Suárez, el líder de la UCD, de la Unión de Centro Democrático. Continuamos todos los antecedentes históricos. El 24 de enero de 1977, los grupos de ultraderecha, de asesinos terroristas,
pues asesinan a varios abogados laboralistas en la calle Atocha, ¿no? Que fue el 24, como he dicho, a manos de la extrema derecha, y fue terrible. Hubo 5 muertos y 4 heridos. Fue perpetrado por 3 pistoleros vinculados a Fuerza Nueva, por cierto, que hace poco uno de ellos se le ha vuelto a extraditar a España para que siga cumpliendo parte de la pena que no cumplió. Era una época terrible, había mucha violencia tanto por parte del grupo terrorista ETA como incluso del Grapo en ese momento, que era de extrema izquierda, de inspiración comunista, y por supuesto por parte de la ultraderecha, lo cual hacía todavía más difícil el proceso hacia la transición democrática. Y el 9 de abril de 1977, un sábado santo, tuvo lugar un paso muy importante para el proceso de la transición política y lo que derivó en la democracia española. El presidente del gobierno, Adolfo Suárez, tras negociaciones con el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, que acaba legalizando el Partido Comunista, ¿no? Un hecho que le supuso también numerosas enemistades entre el núcleo más duro de la extrema derecha y del núcleo militar, que en ese momento tenía mucho poder. Y el 15 de junio de 1977 se produce otro hito histórico, porque se celebran las primeras elecciones democráticas post-franquistas, en las que se proclama vencedor la UCD de Adolfo Suárez, el presidente, con el 34,4% de los votos. En segundo lugar queda el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, con un 29,3%. El tercero es el Partido Comunista de España, con Santiago Carrillo, con el 9,3%. El partido que más oposición había hecho al régimen franquista había claudicado ante la socialdemocracia. Y en cuarto lugar quedó Alianza Popular, que era el partido más cercano a las ideas franquistas por aquel entonces, que posteriormente sería el Partido Popular. La participación fue muy buena, había muchas ganas de participar en esta fiesta democrática, hubo un 78,8% de participación. Aún así hay que resaltar que el récord de participación en porcentaje lo tienen las elecciones generales de 1982, donde participó el 80% del censo electoral. Curiosamente, tras este golpe de Estado que vamos a hablar hoy, del 23F de 1981. Y estas primeras elecciones posfranquistas, pues lo que crean son unas cortes constituyentes que empiezan con el debate de cómo crear la constitución para el nuevo régimen, ¿no? Una constitución que fuera democrática. Y durante ese proceso, justo al final, se produce ya el primer sonido de sable. Lo llamaron la Operación Galaxia. Fue el nombre en clave dado a un plan golpista que tuvo lugar en 1978, y se le dio esa fecha al 11 del 11 porque ese día se produjo una reunión o charla de café, lo llaman algunos, entre varios oficiales y militares, entre ellos Tejero, en una cafetería que se llamaba la Cafetería Galaxia, que estaba en el barrio de Moncloa de Madrid, en la calle Sasperal. Y fue la primera intentona que nosotros sepamos de preparación de un golpe de Estado. Justo un pelín antes ya estaba la Constitución, pues esto fue el 11 de noviembre y el 6 de diciembre justo era el referéndum. O sea que estábamos ya en un proceso casi de aprobación de Constitución. Y bueno, el 6 de diciembre de 1978 se aprueba la Constitución en referéndum, la Constitución española de 1978, norma suprema del ordenamiento jurídico español, sujetos a la que están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos de España. Entrará en vigor el 29 de diciembre de 1978, del mismo año. Y bueno, ese es el punto de partida de la Constitución. Ahora también está el debate, ¿no?, de si debe modificarse o no, debe cambiarse. Y bueno, seguimos. Han pasado casi ya 41 años de esta Constitución y no se ha tocado una coma. Y bueno, se ha tocado el artículo 135 solamente. Sí. Y para la sucesión monárquica también, ¿no?
Pues saltamos de finales del 78, ya casi en el 79, a 1981, justo el año clave que vamos a tratar. 19 días solo antes del golpe de Estado fallido de Tejero y compañía, los reyes visitaron por primera vez en democracia al País Vasco, Euskadi. El recibimiento fue bastante hostil, especialmente por parte de la izquierda abertzale. El PNV, pues bueno, fue un con sí con sa, pero los medios de comunicación intentaron tapar la enorme cantidad de protestas que hubo en el País Vasco, que recordemos que aún hoy en día se considera que fue la única comunidad autónoma que rechazó en el referéndum la Constitución española. El 4 de febrero del 81 se celebró esta visita de los reyes de España y, curiosamente, 19 días después ocurrió el famoso golpe de Estado. Y llegamos al 29 de enero de 1981. El presidente Suárez, presidente ya elegido dentro del marco democrático de la Constitución del 78, pues se ve obligado a dimitir. Se ve completamente acorralado en su situación, en parte por las presiones de los militares, que nunca le perdonaron la legalización del Partido Comunista, hecha durante la Semana Santa. Y luego hay que tener en cuenta que la UCD era un grupo muy heterogéneo. Ahí había un montón de gente de democracia cristiana, de centro, había incluso exfalangistas, había gente un poco de centro izquierda, y le dejan totalmente solo, pierden el apoyo. Incluso se dice que el propio rey, Juan Carlos, también ha perdido la confianza en él y se ve obligado a dimitir. Y como consecuencia de esta dimisión, el 23 de febrero de 1981 es cuando se estaba en la investidura de Calvo Sotelo, cuando se produjo el golpe de Estado. Y quiero aprovechar para saludar a Anchonetti Levi, que ha llegado en rigurosísimo directo y se incorpora aquí al programa hoy en día. Buenas noches, bien hallados a todos, como siempre. Bueno, pues Anchonetti, ya sabes, hoy estamos con el 23 de febrero del 81. Estas conspiraciones patrias, ¿sí? Estas conspiraciones un nuestras. Día que hoy también hay como una especie ahí de situación de golpe de Estado en otros lugares del mundo, ¿no? En otras latitudes venezolanas, ¿no? En Venezuela sucede algo, ¿no? Hoy de momento sin armas, ¿no? Sí, Lo cual se ha me alegra. autoproclamado presidente el presidente de la Asamblea Nacional, se ha autoproclamado presidente de Venezuela y bueno, estamos hablando de un golpe de Estado que ocurrió hace 38 años. Tenemos ahí un pseudo golpe de Estado en Venezuela ahora mismo, pura actualidad, que por cierto el bababanga español, es decir yo, lo predije en un programa que recomendamos aquí de Conspiracronen, predicciones para el 2019. Uh-huh. Y predije que iba a ser una de las movidas de 2019. Pues fíjate, magnífico programa, por cierto, el que hicimos. Sí, pero bueno, si queréis volvemos al año 81. Anchón, danos unos esbozos de qué te parece la transición. Vamos a abrir el melón. El 23 de febrero, el golpe de Estado. El 23F y es una de, yo creo, vamos, en mi opinión, es una de las grandes argucias de ingeniería social que se trabajaba ya en los años 80 muchísimo en Latinoamérica y que, por supuesto, pues también acabó afectando a España, ¿no? En Latinoamérica, Estados Unidos hizo una ingeniería social tremenda, ¿no? Apoyando unas diversas dictaduras en los inicios, sobre todo de los años 70. Y cuando se dio cuenta de que en España, pues, estaba empezando una transición y que no se sabía muy bien cuál iba a ser el designio, pues, primeramente pasó lo de Carolo Blanco, que fue una cosa un poquito ya turbia, y luego, pues, para conseguir que España se metiese en la OTAN, había que conseguir algo. Y lo que había que conseguir era la estabilización de España. El rey en esa época estaba realmente con una popularidad absolutamente por los suelos, sobre todo en Cataluña, País Vasco, en Asturias también tenía una, a pesar que es lo del Principado de Asturias y todo eso, tenía una popularidad muy baja, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que en mi opinión, pues lo que se tuvo que hacer es planificar un excelente plan, valga la redundancia, para generar pues una mayor popularidad del jefe de Estado. Aprovechando que Suárez ya se iba porque le habían echado, aunque digan que lo han dimitido, le habían hecho dimitir fuerzas extrañas, de hecho él lo dice. ¿Y qué pasa? Que aprovechando eso, justo, es que encima en el mismo evento, ¿no? El mismo evento en el que ya dimite, pues se produce eso. El evento de la investidura. Sí, el evento de la menos de un mes sí, hacía sí. que había dimitido. Claro. Es también un dato curioso que alienta a los conspiranoicos a pensar que algo raro había, algo sabía ya Suárez, que dijo, yo de aquí me borro, que esto no me gusta. Nacho. Sí, el 23 de febrero, ¿no? El golpe de Estado, o bueno, algo más, ¿no?
La prensa sueca en el año 81 da un titular: un torero asalta el Parlamento español, ¿no? O sea, un título muy bueno, muy bueno. Olé. quiero decir, algo de pandereta tuvo, ¿no? Allí entrando, gritando, allí tirando tiros, pero fue en serio, ¿no? No tuvo tanto de pandereta. Bueno, luego los que lo vivieron pueden comentarnos también pues anécdotas, ¿no? O recuerdos, ¿no? Porque yo no lo viví, pero el tema de volviendo a Suárez y a la dimisión, está claro que era todo un contexto, ¿no? También la reconversión industrial, ¿no? Que empezó en ese momento y que pues había una situación de mucho paro, ¿no? Luego la ley de divorcio, ¿no? Creo que fue también un tema para Suárez, con el que se le echó en contra la derecha, ¿no? La extrema derecha. Luego los atentados de ETA ya lo hemos comentado, ¿no? Hubo años en que mataban a cientos de personas, ¿no? A 100 y pico personas. Y luego entre los mandos militares había mucho cabreo, porque es que hubo más mandos muertos en estos años que en la guerra civil, precisamente, ¿no? O sea, entonces había un clima de mucha hostilidad. Los militares estaban con mucho deseo también de golpe de Estado, ¿no? De dar un golpe de Estado o una intervención directa en el País Vasco, ¿no? Por todo este tema, una intervención armada. Y luego la amenaza de moción de censura, bueno, se le hizo una, ¿no? Que la perdieron, ¿no? Pero... Sí, en 1980 el Partido Socialista presentó una moción contra Adolfo Suárez, o sea que la situación estaba... Yo creo que también pudo influir, ojo, el miedo entre la cúpula militar a que gobernara la izquierda, porque claro, las encuestas ya vaticinaban que el PSOE iba a arrasar o que iba a superar a la UCD, que estaba en pleno proceso de desintegración, y yo creo que un poco sumado al miedo de que el Partido Socialista se hiciera con el poder, también lo que has comentado del terrorismo etarra, que por ejemplo el 6 de febrero, apenas 15 días antes del golpe militar, 17 días, fue asesinado el ingeniero de la central nuclear de Lemoniz, José María Rayán, que había sido secuestrado unos días antes por ETA. O sea, como fue una agonía. Fue el primer asesinato de ETA que vino precedido de una agonía, de un secuestro, de pues eso, que al final como una especie de tortura. Anchonetti. Yo quería comentar que para saber lo que pasó en el pasado, de los hechos del pasado, hay que analizar sobre todo lo que pasa después de que pase eso. Es decir, las consecuencias de... ¿Qué fue o cuáles fueron las consecuencias de ese golpe de Estado? Si nosotros hacemos un análisis, cada uno en su casa, cada que quiera, de lo que pasó después del golpe de Estado, igual tenemos una respuesta sobre quién estaba realmente detrás del 23F. ¿Quién fueron los beneficiados? ¿Qué pasó en España? ¿Qué pasó exactamente en 1982, en 1986, etcétera, etcétera? Yo esa respuesta, por ejemplo, la que yo daría personalmente... creo que es el rey, ¿no? El que sale reforzado, la imagen del rey, que no tenía una imagen todavía muy legitimada, muy consolidada, ¿no? Ni siquiera en la derecha, ¿no? Que ya sabemos que hay un sector de la derecha que no es monárquico también, aunque luego ahora sí se ha hecho, porque por ejemplo Vox ahora mismo sí que está con el monarca, con la monarquía, ¿no? Pero en ese momento había ahí, claro, Juan Carlos era el sucesor de Franco, porque eso tiene que quedar claro. Ahí hemos puesto como jura los principios del movimiento, ¿no? Y la figura yo creo que veo más reforzada, desde luego, es la de Juan Carlos, ¿no? Además, con un relato, con una historia que nos la monarquía nos la ensalza, ¿no? Además, uno de los principales instigadores, uno de los principales cabecillas del golpe fue el general Armada. El general Armada... me la acababa de anotar, José, era más lío en la mente. Era preceptor del rey, es decir, cuando Franco trajo al rey Juan Carlos a España con 10-12 años, le pone al cargo de la educación del rey al general Armada. Entonces le conocía perfectamente, de hecho intentó... Eran íntimos. Claro, eran muy íntimos, ¿no? Entonces este fue condenado como uno de los principales cabecillas, junto con el general Milán del Bosch y algún otro como Tejero. Sí, que Milán del Bosch era el que llegó a sacar los tanques a Valencia. Milán del Bosch hasta hacía muy poco tiempo había estado en la división acorazada Brunete, la de Madrid, la del Coloso. Y casualmente le sacaron a Valencia, a lo mejor porque era muy exaltado, porque claro, uno de los motivos por los que se supone que fracasó este golpe de Estado, que yo lo llamaría autogolpe de Estado, porque yo creo que fue movido desde la propia seguridad del Estado y de la propia jefatura, desde la zarzuela,
digamos, se supone que fracasó porque, entre otras cosas, no salieron los tanques de la división acorazada Brunete a Madrid. Qué casualidad, ¿no? Que estaba Milán del Bossa al mando y se le retiró para que fuera a Valencia por si acaso tenía la tentación de sacar los tanques. En la Operación Galaxia, ¿no? Ya estaba ahí Milán del Bosch, ¿no? Sí, los mismos de la Operación Galaxia, que se supone el 11 de noviembre del año 78 lo que iban a hacer, y tampoco se los detuvo. Porque el año previo al 23F, que era la segunda votación para elegir a Calvo Sotelo, ¿no? Tras la dimisión de Suárez como presidente del gobierno, hubo muchas conversaciones, ¿no? Mucho tejemaneje ahí, ¿no? De políticos, de militares y tal. Y de ahí ya hablaremos ahora también la Operación Armada, ¿no? Que es muchas informaciones, teorías. Ha dado para muchos libros ya también, casi no web. Están siendo ya ni teorías, ¿no? Claro. Ahí creo que un testimonio por ahí de Ana Sagasti, que lo de primera mano, que habla muy bien de el presunto gobierno que se iba a poner en marcha, un gobierno provisional de concentración nacional o algo así, después de este autogolpe. De hecho, la Operación Armada, que supuestamente estaba planeada por el general Armada y por el propio rey Juan Carlos, situaba como presidente del gobierno de este gobierno de concentración al propio Alfonso Armada, como vicepresidente a Felipe González, porque que luego, curiosamente, había dicho Anchonetti que siempre hay que pensar, cuando ocurre algo, se orquesta algo de este tipo, en quiénes son los principales beneficiarios. Sí, está claro que el gran beneficiado de todo esto fue Juan Carlos I por su imagen pública, pero yo creo que el siguiente en la lista es Felipe González. Felipe González sale también muy beneficiado, entre otras cosas, porque en las siguientes elecciones de 1982 el Partido Socialista arrasó de una manera brutal, con una mayoría súper absoluta, más minoritaria. Una movilización ahora hablaremos del PSOE, efectivamente, del impulso al PSOE. El PSOE que antiguamente... La OTAN también se lo muy reforzado. Efectivamente, el PSOE anteriormente había puesto en marcha una reconversión dentro del internacionalismo marxista, se habían reconvertido en socialdemocracia. Posteriormente tenemos el episodio del 23F, del golpe de Estado. Luego las elecciones donde el PSOE arrasa, un PSOE que se había mostrado contrario a la OTAN, y curiosamente una vez que entra en el gobierno, pues el cambio total de criterio, como diría el Chanchonetti. Entonces todo esto pasa tan rápido en tan poco espacio de tiempo que es para sospechar. Si os parece, ahora vamos a hacer un receso y ponemos algo de música, ¿no? Algo de lo que sonaba, ¿no? En esos años, algún éxito de esa época, ¿no? Del año 81, por ejemplo. Gran homenaje. Sí, algo, por ejemplo, en esa época sonaba Billy Idol, frontman de Generation X, ¿no? De un grupo punk, que luego ya empezó su carrera en solitario y tuvo un tema ahí muy conocido, ¿no? Que fue un hit en el año 81. Dancing with Myself. Eso es. Bailando conmigo mismo, ¿no? Sí, Sería. sí. Pues temazo, disfrutadlo. Vamos a escucharlo y luego volvemos con el año 81 y con este 23 de febrero. Billy Idol, Dancing with Myself. Disfrutadlo, croneros. Down in London town to go. With the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, in the crowded lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Dancing with myself. Dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, I'm dancing with myself. Every time to go, but your empty eyes seem to pass me by, leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. Dancing on with myself. Dancing on with myself. Well, there's nothing to lose, so there's nothing to prove, and I'm dancing on with myself.
a drink, 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself. Dancing with myself. Dancing with myself. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. Y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Bueno, pues ahí teníamos al jefe del Estado, al rey Juan Carlos, el discurso que hizo, 2 minutos dedicó al discurso, ¿eh? Es para pensarlo, una situación tan grave. Dedicó, sí, la verdad es que es poco tiempo, ¿no? Dedicó 2 minutos de su vida a hablar del golpe de Estado. Menos, porque luego hay un tiempo que rellenaron con el himno español. A las 11 de la noche. Y fue, yo creo que uno de los primeros beneficiarios del golpe de Estado. Luego podemos hablar del juicio y las consecuencias. Tras el golpe hubo muchos interrogantes, ¿no? Bueno, evidentemente el rey salió reforzado. También hay que tener en cuenta que una de las consecuencias del golpe fue que había en marcha una ley sobre las autonomías, la llamada LOAPA, y fue paralizada por el tema del golpe de Estado. Es decir, de alguna manera los militares parece que tenían cierto miedo al tema de las autonomías. Y evidentemente, pues bueno, los medios políticos y la Constitución pues salió adelante, ¿no? El proyecto del propio rey. Hubo un juicio y bueno, pues los principales condenados fueron el general Armada, 30 años, el general Miral del Bosch a otros 30 años y el teniente coronel Tejero Molina también otros 30 años. ¿Y que estuvieron 3/4 partes de la condena seguramente? Pues muy poquito. Armada creo que salió a los 5 años, Milán del Bosch no lo sé, los que estuvo, no estuvo muchos tampoco. Armada 5 años. Y Antonio Tejero... 5 años, se supone el que era la cabeza intelectual del golpe, ¿no? Sí, sí. 5 años. Y Antonio Tejero Molina, que fue el que más estuvo, salió en libertad provisional en el año 96. Pero lo peor de todo es que después de cometer el delito más grave que puede cometer un militar, que es la alta traición, que en esa época el Código de Justicia Militar condenaba con la muerte, con la pena de muerte que todavía sigue en vigor en las leyes militares, pues han seguido cobrando sus pensiones de militares. O sea, después de lo que han hecho, han seguido cobrando su pensión de funcionario como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y como si hubieran hecho un buen servicio por España. Efectivamente. Luego también hay otro tema que tendríamos que hablar de él, que es el papel que ocupó el CSI dentro del golpe de Estado. Porque hubo una serie de personas, como José Luis Cortina, que era del CSI, que fue absuelto por falta de pruebas, cuando se llegó a demostrar en el juicio que ayudó a organizar los equipos que fueron al Congreso de Guardias Civiles, proporcionó placas de matrícula falsas, transmisiones y tal. Y otro de los que también confesó que era el CSIC, que había participado tras la prescripción de los delitos, fue Carlos Alvarado. O sea que aquí hay muchas cosas. También podemos hablar del elefante blanco, ¿no? ¿Quién es el elefante blanco? Porque hablaba Tejero cuando entró en el golpe en el Palacio del Congreso de los Diputados a golpe de disparos.
él dijo que estaba esperando un elefante blanco que le diera la confirmación de que el golpe iba a triunfar. Y claro, la mayoría de la población piensa que el elefante blanco iba a ser el general Armada. ¿Pero estáis seguros vosotros, Nacho? Bueno, hombre, yo creo que esto es lo que lleva a uno a pensar, ¿no? O que había una cabeza por encima, ¿no? O más de una, pero al final el que fue allí fue Armada, ¿no? Que fue el que fue al Congreso, ¿no? Y parece ser que no se entendió con Tejero, pasase lo que pasase, ¿no? Luego hablaremos de ese momento, pero está claro que lo que es la operación Armada, ¿no? Lo que muchos testimonios, muchos periodistas, muchos políticos que ya hablan del tema denominan que había una operación armada, ¿no? Que se llamaba, que era el plan de dar un golpe de timón, ¿no? Para asegurar la estabilidad del país por todo este clima que había y que no se produjera un golpe todavía peor, ¿no? De un golpe militar peor de corte muy fascista y tal, pero el tema era configurar un gobierno de concentración, ¿no? Presidido por el general Armada y hemos hablado aquí con Felipe González de vicepresidente, ¿no? Un gobierno de coalición nacional, que es lo que es un gobierno de concentración, ¿no? Un gobierno excepcional, ¿no? Donde se juntan, ¿no? Sí, de transición, Una nueva transición. donde se juntarían diferentes fuerzas, se ponen de acuerdo ante situaciones excepcionales. Una de ellas sería lo de ETA, otra pues todo el clima de violencia, la amenaza de golpe, ¿no?, de Estado que podía haber. En fin, había mucho tema, ¿no? El caso es que sería pues eso, de un gobierno de coalición nacional de tecnócratas y políticos de todos los partidos, porque aquí no olvidemos que en este gobierno estarían todos los partidos, incluyendo Alianza Popular y el Partido Comunista, ¿no? Sí, el teniente coronel Tejero pues siempre dijo que iban a recibir a una autoridad militar a posteriori. Entonces, aproximadamente sobre la medianoche se presentó el general Armada en el Congreso hablando con él. Me imagino que Tejero sentiría un cierto alivio porque diría, bueno, pues esto sigue como nosotros hemos pensado. Y sin embargo el general Armada al parecer le mostró una lista de un gobierno de unidad nacional, como dices tú, en la que figuraban destacados políticos socialistas, incluso el propio Carrillo. Y evidentemente, Tejero, digamos, en ese momento siempre lo ha dicho, que se sintió traicionado, ¿no? Que cómo iba a meter a socialistas y mucho menos a comunistas en el gobierno, ¿no? Claro. Que de alguna manera se sintió lo que da a traicionado. entender que no sabía de qué iba el tema, ¿no? Que fue una cabeza de turco un poco que se eligió por ser un nostálgico del franquismo, que ya había participado en la Operación Galaxia y que se le usó, aunque era... Además, hay un poco de improvisación en todo esto, ¿no? Los militares que fueron allí, unos eran de un destacamento, otros eran de otro, unos eran de la unidad de tráfico, otros eran de no sé qué, eran guardias civiles, unos eran militares, o sea, había un poco allí de cachondeo, ¿no? Y no sabían ni a qué iban, ¿no? Salieron del parque móvil de la calle Príncipe de Vergara de Madrid. Y muchos de ellos no sabían ni a lo que iban. De hecho, a muchos de ellos luego han confesado después que les dijeron que es que habían dado un golpe de Estado. Previamente la Guardia Civil iba allí a restaurar el orden al Congreso porque habían dado un golpe de Estado los militares, ¿no? O sea que los toreros. Fue una situación muy confusa. Los toreros muertos. No, allí se oía que al principio también había las teorías de que era ETA disfrazada, ¿no? Hubo toda una serie de teorías conspirativas en unas primeras horas que tampoco había... El rey salió a la 1:15 o 1:00 ¿no? No había internet. Desde las 6:00, o sea, son horas de incertidumbre y pero Armada sí que llegó antes, ¿no? Llegó a las 12 menos 10. Se presenta en el Congreso con la idea de calmar o esa es la idea que vende la prensa Hubo un gobierno también, ¿no? Interino, digamos, como estaba todo el gobierno allí metido, hubo un gobierno, ¿no? Sí, de hecho el devenir de los acontecimientos es el que tú dices, ¿no? Tejero da el golpe de Estado, o sea, se mete en el Congreso. El general Armada se habla de que intentó ir varias veces a Zarzuela. O sea, que pretendía que el rey le autorizara. Sabino Fernández Campo, que ya falleció, que era el jefe de la casa del rey, dijo la famosa frase de aquí Armada ni está ni se le espera, ¿no? Y entonces luego ya Armada pues decidió ir al Congreso directamente y yo creo que intentar reconducir la situación. Pero nunca le dejaron ir, ¿no? Nunca le quisieron escuchar en esas horas. En Zarzuela, al parecer, no le recibieron. Según la historia más o menos oficiosa, no lo hicieron. Pero lo cierto es que el CSIC también estaba detrás. Entonces es curioso que el órgano principal de la inteligencia de la seguridad del Estado estuviera detrás del golpe de Estado, participando, organizando y apoyando el golpe de Estado. Un segundo, José, hay que aclarar que el CSIC es lo que hoy en día es el CNI.
Efectivamente, la seguridad del Estado, vamos, la inteligencia del Estado. Y hace poco hace un año y pico, se filtró, a través de Manuel Rey, que fue un miembro del CSIC en esa época, confirmando que uno de los grandes mitos del 23F y de la transición en general es el archivo Jano. Es un archivo que supuestamente era un mito en donde el CNI, el CSIC de entonces, había investigado hasta a 8.000 personajes involucrados en la transición española, pues para investigarles, para incluso intentar de alguna manera untarles, ¿no? Para que todo saliera como querían. O coaccionarles también, ¿no? Y de hecho está de actualidad, de ferviente actualidad, porque hace muy pocos días, el 10 de enero creo que fue, Villarejo ha amenazado diciendo que él tiene en su poder este archivo, que realmente existe, y está intentando chantajear al gobierno de Pedro Sánchez diciendo que lo va a hacer público. Hay un gran silencio con todo este tema del 23F porque se han desclasificado algunas cintas donde hablaba un tal García Carrés, ¿no? Que era un dirigente de extrema derecha, y ahí habla con Tejero, o sea, estaba metido en el ajo, de hecho fue condenado, no sé cuánto estaría, unas vacaciones, ¿no? Me imagino. O a lo mejor a este por ser un falangista, un fascista, sí le metieron ahí por decir, venga, tonto. Pero vamos, el tema es que ahí habla con Tejero, habla con Milán del Bosch, creo también algo, pero yo lo he visto, lo sacaron en su momento en Antena 3, en varios sitios, pero que por lo visto está grabado todo, ¿no? Está grabado hasta lo que habló el rey, hay conversaciones tal, y ha salido un 10%, un 5%. Este país, como siempre, nos oculta la verdad, este estado, ¿no? Hablábamos off the record de que es una lástima que en España no haya una ley de filtración de información nacional, ¿no? Como por ejemplo hay en Estados Unidos, ¿no? Creo que eso sería realmente espectacular, ¿no? Pues curiosamente, lo que acaba de decir Anchonetti lo vamos a enlazar porque justo hay una proposición de ley propuesta por el PNV, muy reciente, una proposición de ley que realmente ya antiguamente o anteriormente Izquierda Unida había propuesto varias veces, pero está de actualidad esta proposición de ley propuesta por el PNV de que los archivos que están de alguna manera ocultos y protegidos en el Congreso de los Diputados salgan a la luz en un periodo fijo, y han querido fijar los 35 años, con lo cual, si se aprobara esta ley, los archivos secretos del 23F que se guardan en el Congreso saldrían a la luz. Y curiosamente, tenemos la opinión de un miembro del PNV, muy importante, que fue Iñaki Anasagasti, que vivió en ese momento de primera mano los sucesos del golpe de Estado del 23F. Vamos a escuchar qué nos dice nuestro invitado ilustre. A ver qué dice Iñaki. Venga, Iñaki. Su peculiar peinado. Vamos, hostias. Vamos a escucharle. Pero bueno, yo creo que era un hombre que poco a poco se fue creciendo y tuvo su año brillante en 77-78, ley de divorcio, pero no supo crear ese partido político que le hacía falta, un partido de centro, y luego él tenía el complejo de un falso progre. Él quería jugar, él quería haber sido el Felipe González. Yo creo que ese tenía esa porque se le ofreció incluirlo dentro de la democracia cristiana europea, siempre se negó. Los liberales trataron de meterlo en el grupo liberal, también se negó. Empezó a hacer piruetas con Arafat y con... Era un hombre que no tenía ideología, iba improvisando y al final logró pues enfadar a todo el mundo, ¿no? Porque con la ley de divorcio se cargó pues a todos los democristianos. Claro. En fin, y entonces al final se quedó colgado de la brocha. Pero fundamentalmente los que más le hicieron la cama fueron el rey, su propio partido y los poderes fácticos, porque la COE todavía no existía como COE, pero llegó un momento en que con este hombre no podemos ir a ninguna parte. Y lo que había detrás de la operación armada era un gobierno de concentración. Claro. Un gobierno de concentración. Que además el PSOE de eso no se puede hablar porque, bueno, se pone muy nervioso. Porque estaba ahí Enrique Mójica, a nosotros nos llamaron. Nos llamó Peces Barba, a nosotros nos llamó. Y bueno, fue mi compañero Marco Vizcaya. Y no nos ofrecieron entrar en ese gobierno. Ni a catalanes ni a vascos del PNV nos ofrecieron eso. Y entonces Javier Arzayus le preguntó por teléfono, oye, ¿y quién presidía ese gobierno? Y entonces un militar. Y entonces Arzayus dijo, ¿y por qué no un obispo? ¿No? En la historia. Ahí teníamos a Iñaki, ¿no? Que estuvo, yo creo, de primera mano y no está diciendo tonterías. Yo creo que está diciendo cosas muy ajustadas a la realidad. Sí, de lo que les ofrecieron al PNV, ¿no? Porque se quería formar con todos los partidos, pero bueno, el PNV parece y CIU entraron en este juego, pero hasta el PSOE, ¿no? Y el PC, ¿no? O parte del PC, no sé si todo. También hablan de que Rojas Marcos, ¿no? Que era del partido andalucista, creo, ¿no? No entraba en el juego también. Pero... Ha habido periodistas, incluso de la derecha más derecha, por ejemplo Jesús Palacios o Pilar Urbano, que supuestamente han desgranado cómo iba a ser este gobierno. Y hay nombres muy importantes. Hay uno que siempre sale en todas las conspiraciones, incluso
hasta en el célebre y polémico caso de Alcácer, que también prometemos un conspiracronen sobre este caso que es muy misterioso. Y pues hay un nombre que siempre aparece en todas las conspiraciones, que es Javier Solana. Y Javier Solana ha escalado a niveles, bueno, hasta la OTAN, o sea que lo ha hecho todo en política. Y la cuestión es, ¿por qué siempre está ahí Javier Solana? Hay otros nombres que aparecen, como Enrique Mújica. La OTAN es un tema muy relevante. Tú lo has puesto antes sobre la mesa. En el PSOE, más en el PSOE, con esa traición que también hicieron. Que la OTAN, Alfonso Guerra no era partidario de entrar en la OTAN, y se comenta también, se habla de que este es un tema por el que se le querían quitar de en medio, ¿no? A Suárez, ¿no? Aparte también de que he leído yo también que bueno, España es un país que tiene los mayores reservas de uranio, ¿no? Reservas de uranio, ¿no? Y que tenía incluso en esa época la idea de proliferar armas nucleares, una bomba atómica española, ¿no? En España, o sea, Suárez y Estados Unidos no quería ni hablar de esto, ¿no? Luego Suárez también, lo que hemos oído de que decía Nasagasti, que bueno, se acercó un poco a Gaddafi, a Arafat, parece, en la época, ¿no? O sea, que no era cómodo, ¿no? Era un pijo progre. Yo creo que sí, el final del franquismo a nivel de defensa, pues efectivamente hubo un programa para fabricar una bomba atómica española. Es decir, podemos hablar un día, si queréis, del programa atómico español, porque es muy interesante. En Andújar hay unos depósitos allí de residuos radiactivos de una fábrica que hubo. La famosa central nuclear esta que estuvo en Cataluña funcionando, fabricando plutonio para la bomba atómica. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho con este tema. Pero el tema es que Suárez no quería entrar a la OTAN. Y entonces la única manera de tener una defensa propia era la bomba atómica. Y esto a la OTAN le daba pánico. Entonces da la sensación de que el golpe de Estado también, de alguna manera, quitaba de en medio a este personaje peligroso que era Suárez. Que no les apetecía, ¿no? Suárez, claro, le podía resultar incómodo a Estados Unidos, ¿no? Por todo esto, claro. Pues yo voy a lanzar una lanza en favor de Suárez. Lo de la bomba atómica hace poco ha salido en diferentes medios, que ya en el franquismo se probó, pero que fue una grandísima chapuza. De hecho, por lo visto, aún hay reminiscencias de radioactividad en la zona donde se probó, porque ni siquiera se eliminó eso como había que eliminarse. Bueno, en fin, chapuzas de este franquismo, ¿no?, que hemos sufrido aquí en España y que aún provoca un retraso ideológico, educativo y científico en este país. Pero yo voy a lanzar una lanza a favor de Suárez. Yo creo que fue un político muy interesante en la época de la transición, que fue muy necesario, que supo mediar, que tuvo esos ansias de protagonismo que suelen tener los políticos, pero creo que fue muy necesario. Y voy a entrar en el mundo de la conspiración para hacer bueno, es una teoría que existe en Internet. Bueno, que Anchonetti, como bien dice, la conspiración no nació con Internet, seguramente esto viene de antes. Pero también relacionado incluso con los experimentos de MK Ultra de Estados Unidos, que también tenemos un programa muy bueno aquí en Conspiracronen que os invitamos a escuchar. Y hay teorías que dicen que Adolfo Suárez, que ya sabéis que sufrió una enfermedad, no sé si era degenerativa o de memoria. Alzheimer, el Alzheimer, puro duro. Pues Alzheimer, hay quien dice incluso que fue inducido, que esta enfermedad de Adolfo Suárez que tanto padeció. Y bueno, y es una teoría descabellada, incluso podríamos decir un poco cruel, porque joder, es algo muy fuerte, pero hay que nombrarlo. Hay que nombrarlo porque dentro de la conspiración, pues curiosamente, también es otro detalle que llama la atención, que él tan joven, porque fue bastante joven cuando cogió esta enfermedad, el presidente más importante, yo creo que ha tenido España desde el franquismo, porque fue la clave que unió, digamos, el tejemaneje de la transición hacia la democracia. Una figura clave, desde luego. Sí, y que seguramente es el que más sabe de todos de lo que ocurrió, que dimitió ni siquiera un mes antes del golpe de Estado, pues curiosamente, poco tiempo después, pues enfermara de esta manera, justo con una enfermedad que lo que te borra, precisamente, la memoria. Es la memoria. Claro, el tema era ese, ¿no? En la foto que vimos todos, ¿no? De Juan Carlos con Suárez, ¿no? Allí en el jardín de la casa de Suárez y tal, con el brazo por encima del hombro, como que, bueno, era su amigo y tal. Claro, está todo bajo un contexto de que el hombre no tiene memoria, no, en fin. ¿Se podrá inducir el Alzheimer? Es una trampa más del relato, ¿no? Posiblemente. ¿Quién sabe? Está claro que este hombre tuvo un cúmulo de desgracias también, porque además la hija tuvo un cáncer gravísimo, la mujer creo que también murió relativamente joven, él tuvo lo del Alzheimer. Y luego, además, su hijo, que se intentó presentar en política a través del Partido Popular, pues de alguna manera es un poco, entre comillas, como el Kennedy de España, ¿no? Parece que le empezó a perseguir un halo de maldición a toda la familia, ¿no? No llegó a ninguna parte tampoco el Suárez hijo. Bueno, pues nos estamos acercando, por desgracia, al final del programa, porque es un tema súper interesante y que da muchísimo juego.
y animamos a los oyentes y las oyentes de Conspiracrónica a que nos dejen comentarios, que hagan aportes para este programa, información que conozcan, otras teorías, o incluso que rebatan nuestras opiniones, o que si les ha gustado, pues por supuesto, yo insisto en que nos den me gusta y que en los comentarios, pues si algo les ha gustado especialmente, que lo hagan resaltar porque nos ayudan a mejorar, por supuesto. Pero es el momento, yo creo, de sacar las conclusiones. Es decir, hay muchas teorías conspiranoicas en general en la sociedad española. Está la versión oficial, que obviamente es de momento la que tenemos que creer, hasta que se desclasifiquen esos archivos, si algún día se desclasifican. Y quería preguntaros qué conclusión tenéis. O sea, vosotros, ¿hasta qué grados creéis la versión oficial del golpe de Estado del 23F? ¿Hasta qué grados creéis las teorías conspiranoicas? Anchonetti se ofrece a romper el hielo, pues todo tuyo. A ver, la teoría oficial no me la creo, pero sobre todo yo quería añadir dos cosas. Uno, que en el año 82 Tejero se presenta, forma un partido que se llama Solidaridad Española, se presenta a las elecciones del 82. Con un par. Sí, y sacan 28.500 votos, ¿no? Y luego también quería añadir que, recientemente, hace nada, en estos minutos que he estado aquí off the record, pues he visto un libro que pues se sigue vendiendo como segunda mano, que se llama Jaque al Rey, enigmas y conspiraciones, ¿no?, del 23F, incongruencias realmente del 23F, que es del 83. O sea que, ojo, que eso habrá que verlo. Nacho Camacho, ¿qué conclusión tienes tú de todo este tema? Bueno, pues yo creo que no sé, viendo lo que tardó en salir Juan Carlos a dar el mensaje de televisión, dando su apoyo, ¿no?, a la Constitución y tal, y luego cómo queda, pues eso, Milán del Bosch en la posición más complicada, ¿no?, al haber tomado Valencia y demás, y luego que Armada esté 5 años, ¿no?, también nada más, ¿no?, es un poco raro, ¿no?, hay muchas cosas aquí que no cuadran. Y luego es un relato que donde sale reforzada la figura de Juan Carlos, eso está claro, ¿no? O sea, es lo que yo veo, ¿no? Y hasta hoy, donde su imagen está bajo mínimos por otras situaciones, por situaciones personales, es verdad, de corrupción, incluso con lo de Karina, pero sí, y luego Estados Unidos que según por ejemplo Pilar Urbano lo que habla es que es una tutela, ¿no?, que está tutelando un poco que no se vaya de madre. Y que incluso lo de la operación esta armada, que va un poco al nivel, asimilando un poco a lo que hizo De Gaulle, ¿no?, en la formación de la Quinta República de Francia, el gobierno de concentración, pues eso, que estaba de acuerdo incluso en eso. Lo que no quería era una involución, ¿no?, porque yo quería que entraran en la OTAN. Estados Unidos estaba interesado en eso, ¿no?, y que entrara España en la OTAN, poner aquí las bases, o sea, lo que es hoy en día, ¿no? Además ya vimos, y luego todo esto de la energía nuclear y eso, si alguien pensó en ello, rápidamente se lo quitaron de en medio, ¿no?, a quien pensó en esa proliferación nuclear de España, ¿no? Luego hacer una mención rápidamente ya a Operación Palas, ese documental de Jordi Évole de Salvados, que la verdad es que fue gracioso porque, claro, puso de manifiesto todas las luces y sombras que hay todavía sobre todo sombras, ¿no?, con el 23F, y como una teoría así de que podía haber sido un montaje prácticamente audiovisual, todo, mucha gente se lo creyó, ¿no? Y eso quiere decir que hay levantó polémica todavía, en su día. Claro, que hay todavía muchas cosas que no se saben, muchas claves ahí raras que no han quedado cerradas y que eso lo puso de manifiesto. Además era buenísimo, la verdad. Por cierto, fe de ratas, he dicho Karina era la cantante, es Corina. Corina es la supuesta amante del rey y bueno, tan famosa con estos audios de Villarejo últimamente, la corrupción de la monarquía. José, una conclusión. Pues la conclusión es que, viendo los beneficiarios del presunto golpe fallido, da la sensación de que esto fue, como bien ha dicho Nacho, pues un intento de repetición del modelo de Gaulle aquí en España, ¿no? De alguna manera la transición se estaba yendo de madre, Suárez estaba, yo creo que un poco fuera de control desde el punto de vista de la OTAN y de los poderes que tutelaban la transición en España, se lo quitaron de en medio y luego yo creo que tenían un plan de golpe de Estado que era del gobierno de la Concentración Nacional, pero luego pues por el tema de Tejero, de que a lo mejor dijo, tengo aquí secuestrado al Poder Legislativo, me los cargo a todos. Pues llegaron a ese acuerdo de que al día siguiente, pues bueno, los dejaron salir pacíficamente. Seguramente pactarían unas condenas, pues más o menos como fueron, muy moderadas. A los guardias que entraron, pues se les excluyó de responsabilidad por la obediencia debida. ¿Alguna pensión vitalicia, a lo mejor? Efectivamente, pensiones vitalicias y demás.
Y además fue un toque tanto para el ejército como diciendo cuidado porque no vamos a dejar de dar un golpe de Estado, yo creo que por parte de la OTAN, y por otro lado a la izquierda porque el PSOE se veía venir que iba a ganar. Entonces, como yo creo que ni el rey ni el ejército de ese momento tenían muy claro qué iba a poder hacer el PSOE, porque el PSOE había sido su enemigo en la guerra civil, pues de alguna manera les metieron en cintura y les dijeron, y por cierto, la OTAN ahora decís que de entrada sí. O sea, que yo creo que fue un falso golpe de falsa bandera. Fue el gran cambio. Mi conclusión se la voy a ceder a Manchego Indignado, nuestro oyente que de vez en cuando colabora, no quiere mandar audios, pero sí que nos deja su opinión por escrito y yo hago su portavoz. Y él define el 23F como un circo montado por la monarquía para reforzar la opinión pública del rey, y la actuación del rey Juan Carlos I la define como una buena actuación dentro de su obra de teatro. Bueno, pues muchas gracias, Manchego Indignado, por colaborar. Bueno, más claro el agua. De todos modos, danos la tuya también, Chusgalán. ¿El qué? La tuya, tu conclusión. Mi conclusión, como siempre, es invitar a la gente a investigar y a crearse su propia opinión. Mi conclusión es que tanto puede ser real la versión oficial como puede ser real que nos hayan escondido cosas. Al final, algún día quizá podamos conocer la verdad, pero si no es así, que cada uno se cree la suya, pero por supuesto en base a unos argumentos sólidos. Yo creo que tiene más pinta de que nos han escondido cosas, ¿no? Además, cuando no se desclasifican cosas, cuando en este país no se quieren abrir los armarios, algo huele mal, ¿no? Por lo menos dan lugar a que la gente sospeche. Pero bueno, ¿con qué nos vamos a despedir? Bueno, vamos a despedir con un tema de John Williams, que era un corte de JFK, de la banda sonora de JFK. Mitiquísimo The Conspirators. Ahí está sonando ya de fondo The Conspirator, Yeah. John Williams. Claro, conspiración, cómo no. Y... entre otros, la banda sonora de Bailando con Lobos. Pero invitamos también a la gente a investigar sobre la historia de España, que es alucinantemente extraña, misteriosa e interesante, ¿verdad? Hasta el próximo Conspiracronen. Esperamos que surjan muchos Joserras, como nuestro querido Scalari. Pues nos buenas despedimos, noches. Buenas noches. Y a reflexionar, chicos. Hasta la próxima de Disfrutad. Conspiracronen.